El Señor Jesucristo nos siga bendiciendo, mis queridos hermanos. Un día más que estamos ya terminando. Un día más, hermanos. Gozando de la misericordia, del favor del Señor Jesucristo. Hay alegría, hermanos, en mi corazón, porque el Señor ha sido bueno. Confírmenos, hermanos, el sonido, por favor. Hemos estado como sufriendo un poco con el sonido. Vamos a tratar de hablar un poco más duro para ver si mejora el sonido. Hermanos, vamos a hacer una oración de agradecimiento, hermanos. Es bueno ser agradecido, como ya lo hemos dicho. Vamos a darle gracias al Señor un día más, hermanos, que el Señor nos presta. Espero que para usted, tanto para mí, haya sido de bendición. Y bueno, vamos a orar. Bendito Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo amado, por tu amor. Gracias, Señor, por tu cuidado, por la provisión, Señor, que tú permites en nuestros hogares. Gracias, Señor, porque no ha faltado tu bendición, tu amor, tu misericordia, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por cada uno de los hermanos, donde quiera que estén, Señor. Que estoy segura, Señor, tu mano ha estado bendiciéndolos, ayudándoles, Señor Jesús. Venimos, Señor, un día más, este día, Señor, que tú nos has prestado. Un día más, Señor, a escuchar tu santa palabra, Señor Jesús. Por favor, Señor, trae sabiduría, Señor, a nuestras vidas, Padre Santo. Tú has dicho que si tenemos falta de sabiduría, la pidamos, Señor, a ti, y que tú la darás en abundancia y sin reproches, Señor Jesús. Y en obediencia, Señor, te suplicamos sabiduría, Padre Santo. Mira, Señor, a cada uno de los que están conectados y a los que no, pero que van a ver este mensaje, Señor Jesucristo. Por favor, ayúdales, Señor. Mira a cada hermano de la iglesia, Señor Jesucristo. Alianza Apostólica Corban, y aquí la iglesia en México, allí donde mi hermanito Alfredo, Señor, cúbrelo, Señor. Cubre, Señor, cada hermano que haya invocado tu nombre, Señor, y que en su vida haya sido invocado tu nombre en el bautismo, Señor Jesús. Yo lo pongo en tu presencia, Señor. En tu nombre, Señor, comenzamos este servicio. Amén. Bueno, mis hermanos, el propósito del mensaje de hoy es que recapacitemos, hermanos, en qué estado de crecimiento estamos cada uno de nosotros. El título tiene que ver con esto, ¿no? Ya no siendo más niños, dejando de ser niños, madurando, y vamos a tomar como base Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 6. Vamos a tomar del versículo 11 y seguimos el capítulo 6. Hebreos capítulo 5 del versículo 11 en adelante. Amén, hermanos. Vamos a iniciar la lectura de Hebreos capítulo 5 del versículo 11 en adelante y seguimos el capítulo 6. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperios, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida. ¿Está bien el volumen? Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmortalidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, vamos a estudiar un poco este capítulo, hermanos, y tiene que ver con el tema que vamos a estudiar el día de hoy, y es el ya no ser niños, hermanos. Dice los versículos que estamos estudiando, dice que habiendo que hemos sido tardos para escuchar, que se nos ha predicado la palabra, pero somos tardos para escuchar. Y cuando la persona es tarda para escuchar,
resulta que tarda su madurez. Se demora, se tarda que la persona madure espiritualmente. Y dice, pues debiendo alimentarse ya con un alimento fuerte y sólido, resulta que todavía necesita leche. Y el Señor no está esperando que para este tiempo, hermanos, nosotros necesitemos leche, sino Él está esperando que nosotros seamos maduros totalmente, espiritualmente, y que no fluctuemos en nuestra fe, que no la tengamos a conveniencia nuestra. Una persona madura se ve muy fácil, hermanos, porque hay determinadas actuaciones o determinadas actitudes en la persona que muestra qué tan madura es y qué tan inmadura es. Por ejemplo, la persona madura sabe esperar. La persona madura entiende y acepta un no por respuesta, como también puede aceptar un sí, como también puede aceptar todavía no, o hay que esperar, o tal vez, o déjame pensarlo, y acepta la respuesta, cualquiera de esas respuestas, porque es una persona madura que ya no se mueve fácilmente. Si vemos algunos de las actitudes de un niño, usted a un niño le dice no y el niño pues empieza simplemente a llorar y hace la llamada pataleta, o sí, una pataleta, ¿no? Entonces ahí muestra el niño, porque es niño, muestra su inmadurez, ¿sí? No podemos esperar que un niño se le diga no por respuesta y el niño se quede tranquilo. Tal vez nos extrañaría y diríamos, ¿y este niño tan extraño? ¿Verdad? Este niño tan extraño que pidió tal vez una paleta, que pidió tal vez algún juguete que quería y se le dijo no y el niño dijo, está bien, no hay problema. Es difícil encontrar un niño así, ¿verdad? Tal vez ese niño insiste mucho y va a tener armas para convencer a su papá o a su mamá. ¿Y qué armas? Por ejemplo, por favor, va a rogar, va a llorar y va a hacer su pataleta, ¿sí? El niño es caprichoso, el niño no sabe esperar, el niño todo lo quiere al instante, pero la persona madura tiene algo muy diferente. La persona madura tiene conocimiento, hermanos, ¿sí? Cuando no hay conocimiento, cualquier cosa nos desubica, hermanos, porque, por ejemplo, en el tiempo que estamos viviendo, el que no conoce el tiempo que está viviendo se desespera, se desubica, tal vez entra en un estado de ansiedad muy fuerte, ¿sí? Porque no entiende el tiempo que estamos viviendo. Cuando hay madurez, hay confianza. En este tiempo, el verdadero cristiano está confiado, porque tiene que estar maduro, hermanos, porque ya tiene una madurez, porque la palabra de Dios se le ha sido predicada y él la ha aceptado, ha permitido que en su ser esa palabra se vaya ubicando, se vaya grabando, y esa palabra en el momento en que la está necesitando, como estos momentos, entonces el Espíritu Santo trae la palabra a nuestra vida y entendemos, hermanos, hay entendimiento de lo que está pasando, hay confianza, hay sabiduría. Una cosa es el entendimiento, hermanos, otra cosa es la sabiduría. Usted puede entender una situación, pero de pronto puede recibirla o actuar sin sabiduría. Pero cuando hay madurez, usted tiene sabiduría,
Y estoy hablando de la madurez espiritual. Aquí no nos están hablando de madurez a nivel humano, sino de madurez espiritual. Cuando somos maduros tenemos fe, una fe inquebrantable, hermanos, ¿sí? Que pase lo que pase, el Señor está con nosotros. Él es el que nos está sustentando. Entonces, ¿qué tan necesaria es la madurez para este tiempo? Dice la palabra de Dios en el versículo 13 del versículo 5, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto ¿en qué? En la palabra de justicia, porque es un niño, ¿sí? ¿Cuál es esa palabra que vendría a ser la leche, hermanos? La leche es un alimento muy suave de digerir, apenas para un bebé. De hecho, a un bebé no se le da nada más que no sea leche, porque es muy suave de digerir, es lo que soporta el estómago. Entonces, ¿qué sería la leche espiritual? Donde a la persona se recibe, se le da el evangelio y se le dice: Dios es amor, Dios es maravilloso, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él es nuestro protector, Él es nuestro proveedor, y Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es la leche espiritual, hermanos, donde tenemos que mostrarle a la persona el amor del Señor y donde la persona recibe ese amor, porque a un niño no se le exige, hermanos. Yo no podría creer que una madre o un padre toma de 15 días de nacido y le dijera: oye, ¿tú por qué no te cambias? ¿Por qué no te limpias? Mire, a un bebé no se le manda a limpiarse, hermanos. Uno limpia al bebé. ¿Por qué no te limpias? ¿Por qué no comes tú? ¿Por qué no caminas? ¿Qué pasa que no te levantaste a hacer tus quehaceres? Nunca podríamos decirlo, ¿verdad? Todo se le hace al bebé, porque eso es un niño. Y espiritualmente la palabra de Dios nos está diciendo igual. Al niño se le da lo mejor, se le da esa leche fácil de digerir, donde él solo entiende del amor de Dios. Como un niño, solo entiende del amor de sus padres, y sus padres lo sostienen, sus padres lo cambian, le dan su comidita, están todo el tiempo a expensas de ese niño. Pero el niño va creciendo, hermanos. El niño no se puede quedar ahí, porque si se queda ahí, entonces ya no estamos hablando de una persona normal. Pero la persona normal empieza un crecimiento, hermanos. Y entonces los padres, buenos padres, empiezan a sembrar en él una serie de responsabilidades, de obligaciones, una serie de comportamientos, de reglas que va a tener la familia, y se le dice: hijo, esto se puede hacer, esto no. Tú tienes la responsabilidad de hacer esto a tales horas. Entonces vamos llevando al niño por un camino donde va creciendo y va llegando a una madurez. Y espiritualmente es exactamente lo mismo, hermanos. Si el cristiano se queda solo con los textos de Dios es amor, y no te preocupes que todo es prosperidad, todo te va a ir bien, y de ahora en adelante tienes que decretar, y tienes que decretar que todo te va a ir bien, y tienes que decretar y manda y ordena, entonces estamos levantando niños inmaduros y completamente caprichosos, ¿sí? Porque imagínense un niño que le esté diciendo al papá: y tú me tienes que dar por obligación y por obligación. Y volteamos a mirar quién hizo ese niño, y ese niño lo levantaron y lo educaron sus padres. Y decimos: uy,
¿qué hicieron estos padres con este niño? Y he podido ver hace tal vez un año, salí cerca de acá a tomar un transporte y mientras esperaba ese transporte al frente mío había una mamá con un niño como de unos 10 años y ese niño lo acababan de sacar de su colegio y ese niño estaba dándole patadas a su mamá, patadas. Y yo lo volteaba a mirar y yo decía, no es cierto lo que estoy viendo. Y la mamá no hacía nada y el niño la jalaba de los brazos, la jalaba, pero lo que me llamó más la atención es que la pateaba. Y apenas ella podía defenderse. Y yo pensaría, ¿quién hizo ese niño? ¿Quién le dio esos valores? Tuvieron que ser sus padres. No puede ser diferente. ¿Y por qué, hermanos? Porque no se le dio alimento fuerte. No hubo esa madurez, ese entrenamiento de decir, tú eres un privilegiado, eres el hijo, pero tienes unas obligaciones, unas responsabilidades, unos compromisos, y si se te dice no, es no. Y así el Señor, que es el Padre nuestro, porque Él es nuestro Padre, Él nos enseña, hermanos, por medio de su palabra. Lo que pasa es que como no comemos Biblia, como no nos alimentamos, entonces nos quedamos, hermanos, con el alimento del bebé. Donde Dios es amor y todo está bien y Él tiene la obligación con nosotros de tenernos uno a. Pero si nosotros comemos este alimento, lo seguimos comiendo y lo seguimos comiendo y lo seguimos comiendo y ya dejamos ese rudimento, como dice acá la palabra de Dios, empezamos a crecer espiritualmente y a madurar, hermanos, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, vamos a leer un poquito el versículo 6, 14 del capítulo 5, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido, hermanos, es para los que han alcanzado madurez. Pero ¿cómo han alcanzado madurez, hermanos? Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Por el uso. ¿El uso de qué, hermanos? El uso de la palabra. Porque se ha comido tanta palabra y ya dejamos ese alimento de bebés, esa leche, y pasamos a un alimento sólido. Porque ya compartimos y nos metemos más en la palabra y vamos adquiriendo una madurez. Y sigue diciendo acá la palabra en el versículo 1 del 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos. ¿Qué están diciendo? ¿Qué está diciendo acá la palabra? Está diciendo que ya no podemos volver a echar el mismo rudimento que se nos fue sembrado cuando conocimos el Evangelio. Usted no echa un cimiento, usted no levanta dos ladrillos y vuelve a echar un cimiento, y otros 2 ladrillos y otro cimiento, cuando usted está construyendo una casa. Usted echa un solo cimiento. Y en base a ese cimiento profundo y fuerte que hizo, empieza a levantar paredes. Pero sería algo loco que usted dijera, voy a echar nuevamente el cimiento, porque entonces no estaría usted en nada.
Entonces es lo que está diciendo acá la palabra del Señor. Dice, no podemos volver a echar otra vez el cimiento. ¿Cuál cimiento? Pues el cimiento de cuando llegamos a la palabra, de cuando empezamos a conocer, de cuando nos arrepentimos, nuevamente nos bautizamos. Ay, hermano, yo quiero otra vez que me bautice porque ya fui al mundo y ya volví, y otra vez que me bautice y otra vez me arrepentí y otra vez imponga las manos sobre mí a ver si... No, hermanos, es lo que está diciendo la palabra. No podemos volver a ese rudimento, sino que tenemos que ir superando todo eso, ¿sí? Ya no podemos regresar atrás. Dice que, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, que son los primeros, vamos adelante a la perfección. O sea, vamos en esa construcción, hermanos, ¿sí? En esa construcción ya no vamos a echar cimientos, sino estamos construyendo. El versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperios. O sea, no podemos otra vez empezar a querer que el Señor vuelva a ser crucificado, vuelvan a azotarlo, vuelvan a escupirlo. No podemos, hermanos. El Señor ya murió una sola vez por nuestros pecados, y nosotros debemos de ir en crecimiento, no mirando atrás. Y una cosa muy importante, dando frutos, hermanos, porque el árbol ya maduro, ya que está fuerte, ¿qué hace, hermanos? Da frutos. ¿Por qué? Porque un árbol que no da fruto, pues no sirve. Por eso, seguidamente, la palabra de Dios nos habla de eso. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Está diciendo que esa tierra donde se sembró y le cayó la lluvia y volvió y cayó la lluvia, porque la lluvia es sinónimo, hermanos, de que el árbol va a poder dar su fruto, porque si no hay lluvia, la cosecha no da, hermanos. Ustedes saben que la lluvia es lo más importante en un sembrado. Entonces dice, y le cae la lluvia, como quien dice, hubo alimento para ese árbol. Y resulta que da buena hierba para quien lo sembró. Y dice, esa tierra recibe bendición. ¿Sí? Esa tierra va a recibir bendición. Pero sucede lo contrario. Dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. O sea, hay una tierra que recibió la lluvia, hubo alimento, pero ¿qué pasó? Lo único que dio fue espinos y abrojos, cosas malas, cosas que no le servían al que sembró. Entonces dice que el fin de esa tierra es desaparecer, va a ser recogida, va a ser quemada. ¿Por qué? Porque no hizo lo que tenía que hacer, y es dar buen fruto, hermanos. Amén, ¿vamos entendiendo? El versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor no se olvida, hermanos,
del trabajo que nosotros hacemos en la obra, sea el que sea. No estemos esperando, hermanos, que lleguen a ayudarnos a nosotros, sino en qué podemos servir nosotros. Es lo que la palabra de Dios dice. El que es maduro en la palabra, actúa, ¿sí? Por eso les decía que el bebé se le tiene que hacer todo, pero el que es maduro en la palabra, actúa, es de ayuda, es de bendición para otros, hermanos. Y el Señor está diciendo, sean maduros. De hecho, habrán muchos hermanos que apenas están comenzando en la vida cristiana. Y qué bueno que cada uno de los que ya somos maduros tengamos en la mente, hermanos, que en nuestra mente tengamos algún hermano que es bebé espiritualmente, que tal vez apenas está comenzando. Algunos que tal vez ni siquiera se han hecho bautizar o están recién bautizados. Están apenas en el rudimento. Si nota, hermanos, que eso es un rudimento. Ese es un principio. De ellos hay que estar muy pendientes. Y si usted conoce a alguno, usted debe de estar pendiente, llamándole, animándole, porque él apenas, hermano, apenas está empezando a conocer esas maravillas del Señor, apenas está comenzando a entender el amor de Dios y todavía no ha comido alimento sólido, dice la palabra de Dios, apenas está comenzando. Y nuestro deber como hermanos maduros es proteger a esos hermanos, llamar a esos hermanos, estar pendiente de esos hermanos. Pero el que es maduro necesita ser de bendición, hermanos. Ya no podemos estar queriendo y diciendo, ay, si a mí no me hacen una llamadita cada 2 días a preguntarme cómo está, es que ya los hermanos no se acuerdan de mí, es que la iglesia ya no tiene amor, es que claro, como no nos reunimos, entonces están, quién sabe qué. No, hermano, eso ya no nos corresponde a nosotros como cristianos, sino debemos de ser una sola pieza, una sola fuerza, ayudando y dándole apoyo al que apenas está comenzando y estando firmes. No me llamaron, no importa. Yo no estoy esperando que me llamen antes, yo voy a llamar, voy a ser de bendición para otros y no una carga o ir a sembrar pesimismo, ir a sembrar falta de fe, desconfianza, angustia. No estamos llamados para ello como personas maduras en el Evangelio. Amén. Y sigue diciendo la palabra de Dios. El versículo 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Esto es para salvación, hermanos. Dice que es para salvación, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Y viene el Señor recordándonos de esa promesa que el Señor hizo con Abraham, y dice que Él la cumplió, y que Abraham, sabiendo que el Señor le hace esa promesa, ya estando él en una edad tan avanzada, pero Abraham le creyó a Dios. O sea, él fue un hombre maduro en el Señor y dijo, yo le creo al Señor, esperó en Él, le creyó en todo momento, pero no en las mejores condiciones, hermanos. Hubo muchísimas situaciones donde tal vez usted y yo hubiéramos fallado en nuestra fe, pero Abraham se sintió y siempre fue firme en su fe. Era maduro espiritualmente, hermanos. Y bueno, la inmadurez no gusta
ni espiritualmente ni materialmente, hermanos. Es bonito tratar con una persona madura, con una persona que está ubicada, una persona que es sabia para actuar, que es entendida, que es íntegra, que no entra a cuestionar todo, sino que sabe esperar, sabe entender. Es bonito, hermanos, tratar con una persona madura. Y espiritualmente, pues ni se diga, es mucho mejor. Y el Señor pues está esperando que nosotros seamos maduros, hermanos. Él no quiere, Él quiere niños, pero de otra forma. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 14, 20. Primera de Corintios 14, versículo 20. El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto y pues le hace un requerimiento, hermanos, le da un consejo, le hace una solicitud y le dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mire, se lo dice 2 veces: no seáis niños en el modo de pensar. Pero hay una forma en que el Señor quiere que nosotros seamos niños, y es en la malicia, hermanos, en la maldad. El Señor no quiere que seamos maldadosos. El niño no tiene maldad, hermanos. El niño actúa sin malicia y sin maldad. Y el apóstol Pablo lo tenía muy claro y le dice a la iglesia: hombre, no sean niños en el pensamiento, piensen de forma madura, pero sean niños en la malicia. Ahí es donde el Señor quiere que nosotros seamos como unos niños. Por eso la palabra de Dios no se contradice, porque algunos dirían: bueno, pero la palabra de Dios dice que si no fuéramos como niños no entraremos al reino de los cielos. Y luego dice que no seamos niños fluctuantes. Y entonces al fin que la palabra de Dios no se contradice. Lo que pasa es que necesitamos sabiduría, entendimiento, pedirle al Señor que Él nos revele el significado de cada una de las palabras que Él pone en la Biblia. Y el Señor está diciendo que necesitamos ser como niños en cuanto a la inocencia, hermanos, a ser inocentes, a no ser maldadosos, a no actuar de forma mala, sino siempre actuando bien. Que no seamos maliciosos, sino que seamos veraces, íntegros, limpios de corazón. Eso es lo que quiere el Señor, y quiere que nosotros actuemos como niños. ¿Usted cree que un niño de 5 meses, de 15 días, tiene alguna maldad en su mente, hermanos? ¿Qué podría él tener en su mente, hermanos, que fuera malo? ¿Qué podría, hermanos? ¿Qué se le podría a usted ocurrir que tuviera un bebé malo en su mente? ¿Verdad que no? Así debemos de ser nosotros, en la malicia. Dice: sean niños, pero en la malicia. Pero en lo demás, en la forma de pensar, tienen que ser maduros, hermano. Nos manda el Señor a que seamos maduros en nuestra forma de pensar, no estando siempre como niños caprichosos y tal vez hoy sí soy y mañana no soy. Ay, hoy amanecí de buen genio, entonces sí soy buen cristiano, pero mañana como amanezco de mal genio, entonces hago y deshago porque hoy estoy de mal genio. El cristiano no puede ser así, hermano. Tiene que tener una línea de comportamiento. A nosotros no nos puede regir el clima o la condición de la economía,
ni la condición de nada, hermanos. A nosotros nos tiene que regir la palabra de Dios. Eso es lo que nos tiene que regir. Entonces, tenemos que dejar de ser inmaduros. El niño, por lo general, el que es un niño, pues es egoísta, hermanos. El niño pequeño, otro niño le quita su juguete y ahí mismo quiere hacer su capricho porque es egoísta, pero el que es maduro ya no tiene esa clase de situaciones, ¿sí? Entonces tenemos que ser maduros. Vamos a mirar Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, vamos a ver el versículo 1. Dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y pasemos igualmente a Proverbios 17, 25, ahí mismo. Dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Miremos que la necedad, el ser inmaduros, está ligado casi siempre al niño. Y necesita ese niño aprender a ir madurando, porque si se llega a quedar, hermanos, si un hijo se llega a quedar en esa inmadurez de cuando está pequeñito, en esa necedad, llega a ser vergüenza de su padre. Y bueno, si lo trasladamos a la parte espiritual, hermanos, ¿a usted le gustaría ser vergüenza de nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted qué sentiría que Dios dijera, pero cómo fui a malcriarlo? No, el Señor no nos malcría, somos nosotros los que no queremos entrar en ese proceso de madurez. Pero qué bueno cuando el Señor puede decir, mire, ese es mi hijo. En mala situación, en buena situación, en bendición, en abundancia, en enfermedad, en necesidad, es el mismo. Es el mismo, no se altera. A él no lo cambia el clima. Si está haciendo sol, es un buen hijo de Dios. Si está haciendo lluvia, es un buen hijo de Dios. Si hay abundancia, es buen hijo de Dios. Pero si hay escasez, es buen hijo de Dios. Si está enfermo, es buen hijo de Dios. Pero si está sano, es buen hijo de Dios. Y así sucesivamente, hermanos. Que seamos buenos hijos de Dios, maduros espiritualmente, porque eso quiere el Señor de nosotros. Y por eso, Él decía de Job capítulo 1, el Señor lo deja muy claro, que Él busca esa clase de personas, hermanos. Y le da unos adjetivos calificativos muy claros a Job capítulo 1. Dice el verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, el Señor se sentía alegre con Job. El Señor sentía que ese era el hijo perfecto. ¿No has considerado a mi siervo Job?
que no hay en la tierra otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero claro, ahí es cuando viene Satanás y le dice, claro, porque tú le diste todo. Quítale alguito y lo verás, que va a renegar de ti. Pero es que Job era maduro, hermanos. Él era maduro. Y él sabía que en la abundancia, él era buen siervo. Que en la escasez, era buen siervo. Que si tenía o no tenía, eso no era problema. Él era fiel. Él tenía que seguir siendo perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por eso allí en el mismo capítulo 1, el versículo 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Claro que usted lee todo ese capítulo y va a ver todo lo que se le vino a Job, ¿no? Usted ya conoce esta historia. Y hermanos, si ustedes de esos hermanos que todavía no comen alimento sólido y no conocen la historia, lea, hermano, lea el capítulo 1 que le va a dar alimento sólido para que usted se dé cuenta cómo debemos de estar frente a una dificultad, parados firmes como buenos soldados de Jesucristo. Entonces, después de muchas dificultades, se levanta Job, dice, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Mire, algunos se hubieran puesto a quejarse y a llorar, pero Job adoró al Señor. Y dijo, miren las palabras que dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Yo no he conocido una persona, hermanos, que haya llegado con unos billeticos, que haya nacido con unos billeticos debajo del brazo, con joyas, con propiedades, con la escritura de muchas casas aquí metidas y digas que yo vengo con esto. Yo no conozco a ninguno. Y tampoco conozco a ninguno que se lleve nada. En la antigüedad acostumbraban a meterle en el cajón, en el sitio donde enterraban a la persona, si era muy rica, si tenía muchas cosas, joyas, acostumbraban a meter muchas cosas al muerto creyendo que se las llevaban. Pero resulta que años después, cuando ya, mejor dicho, son ceniza, porque polvo eres y en polvo te convertirás, al polvo volverás, y hay esos entierros y sacan y revuelcan la tierra, se encuentran las mismas cosas, hermanos. Ahí se han encontrado. ¿Y qué pasó con el muerto? Ya la tierra se lo comió, ya se acabó, pero no se pudo llevar sus cosas. Entonces, eso decía Job. Miren, un hombre maduro, hermanos, pero maduro, lo que se dice maduro. Él simple y llanamente, con toda la tribulación que le llegó a su vida, él tiene la capacidad de pararse. Dice que rasgó sus vestidos, se afeitó su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo unas palabras muy sabias que deberíamos nosotros tenerlas muy claras en nuestra vida, hermanos, porque es que estamos pegados
de lo que no debemos, hermanos. Creemos que quién sabe qué nos vamos a llevar para la otra vida, para el reino de los cielos, y acuérdese que al reino de los cielos no entra nada, hermanos, de esta tierra. Ni siquiera esta carne, usted y yo no entramos de esta forma, tenemos que ser transformados. Para allá no llevamos nada, hermanos. Y como Job lo sabía muy bien, él dice, desnudo salí del vientre de mi madre. Él no trajo nada. Y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Porque nada, hermano, nada de lo que tenga usted ni de lo que tengo yo es nuestro. Todo es de nuestro Señor. Y Job lo sabía. Por eso el Señor vivía tan contento con Job. Y dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, esto muestra madurez. Dice, y en todo esto no hubo despropósito alguno en Job. Job no pecó, hermanos. Él pudo de pronto llorar, pudo quejarse por su dolor, lo que fuera, pero no pecó, porque él no estaba, su condición no dependía, de su condición no dependía su fidelidad a Dios. Él podía tener, pero era fiel a Dios. Pero también si no tenía un quinto, también era fiel a Dios. Era fiel a Dios estando sano, pero también era fiel a Dios estando enfermo. Era fiel a Dios teniendo una familia grande, pero también era fiel a Dios cuando perdió su familia. Era fiel a Dios cuando tenía muchísimos amigos, pero también fue fiel a Dios cuando se quedó sin amigos. Y así sucesivamente, hermanos. La condición a nivel humano no puede determinar mi fidelidad a Dios. Yo tengo que determinar serle fiel a Dios, sea como sea, hasta la muerte. Y aún después, yo quiero serle fiel a Dios. Eso es lo que el Señor espera de usted y de mí. Vamos a mirar Efesios capítulo 4, versículo 14. Vamos a tomar el versículo 14, dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miremos que el Señor nos está diciendo, aquí el apóstol Pablo también le habla a los efesios y le dice que ya no seamos niños fluctuantes, ¿sí? Sino que vayamos en crecimiento, en crecimiento. ¿Por qué, hermano? Porque es que el cuerpo de Dios es la iglesia. ¿Y usted cómo quedaría si, un ejemplo, tuviera una pierna bien
desarrollada para su edad y tuviera la otra pierna de bebé. ¿Cierto que sería raro? ¿Se vería usted muy raro? Porque si nosotros todos somos miembros del cuerpo de Dios, todos debemos de ir llevando una madurez, hermanos, ¿sí? O sea, afanándonos por alcanzar esa madurez, ese perfeccionamiento que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice a los efesios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Porque el Señor quiere que nosotros lleguemos a una estatura, dice que nos parezcamos a Él, ¿no? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces miremos que el Señor busca que seamos todos, que estemos todos en un crecimiento y en una madurez que no nos permita decaer, hermanos, porque el niño hay que estarlo cuidando y el niño es muy fácil de que se enferme, cualquier vientecito pues le hace daño, una comida pesada le hace daño, pero ya cuando nosotros estamos grandes, maduros, pues comemos hasta piedras bien sazonadas, salimos a la hora que tenemos que salir y hacemos muchas cosas que un bebé no podría hacer. Entonces el Señor quiere madurez en nosotros, hermanos. Entonces vamos a crecer, hermanos, vamos a exigirnos a nosotros mismos y a decir, yo soy una persona madura espiritualmente y estoy para dar fruto y no para estar estéril. Recordemos que la tierra que dio espinos y abrojos, ¿qué pasó con ella? El Señor dice que va a ser quemada. ¿Por qué? Porque no dio fruto, pero sí le cayó agua. ¿Qué es el agua? El alimento, hermanos, el alimento. Tal vez hemos escuchado tanto la palabra del Señor, pero no se nos queda nada. Ay, no, hermano, es que a mí no se me queda nada. O hermana, yo no leo la palabra porque es que no se me queda nada. No, hermano, eso ya es para niños. Coma palabra, que la palabra está dada para que la entienda cualquiera. La palabra es bendita porque es la palabra de Dios. Usted pídale al Señor antes de empezar a leer la palabra del Señor, pídale al Señor sabiduría y coma palabra. Coma palabra, ¿para qué? Para que esté firme en este tiempo de tanta dificultad y de tanta necesidad, hermanos. Este ha sido el mensaje, hermanos, de hoy. Vamos a estar firmes, actuar como personas maduras espiritualmente. Quiero hacer una invitación, hermanos. La Iglesia Alianza Apostólica, a nivel de todas las iglesias a nivel del mundo, vamos a estar en ayuno el día sábado. Hermano, únase a este ayuno, unámonos a este ayuno el próximo sábado, pidiéndole al Señor, poniendo esta necesidad en la presencia del Señor. No podemos decirle al Señor que no se cumpla lo que Él dejó escrito, hermanos, porque entonces Él estaría en contra de lo que Él ha establecido. No podemos pedirle al Señor eso, pero sí podemos decirle al Señor que nos guarde, que nos dé la fuerza necesaria, que nos dé esa madurez, esa valentía para entender, para actuar con sabiduría, para actuar con integridad, para tener confianza en lo que viene, porque sabemos que viene y sabemos que el Señor está en control. Todo esto, hermanos,
y poner en la presencia del Señor los hermanos que están enfermos, los hermanos que están en sufrimiento, para poner en la presencia del Señor que sea Él trayendo la provisión, hermanos, a nuestras casas. La mayoría de hermanos están sin un trabajo, estamos dependiendo del Señor. Y qué bueno es depender del Señor, hermano, y que usted no dependa de un ser humano, sino que usted aprenda a depender del Señor. Digámosle eso al Señor en este ayuno. El sábado estaremos en este ayuno, hermanos, y vamos a estar haciendo transmisiones desde temprano en oración, en cántico, en alabanza al Señor y pues rindiendo este ayuno. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo, nos continúe bendiciendo, y si el Señor no ha venido, mañana nos estaremos reuniendo nuevamente. Bendiciones, hermanos.